Buenas tardes a todos los usuarios de Perú 21. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos con Kenny Romero, autor del libro Expediente Rusia. Es preciso señalar que él no es el único autor, sino forma parte de la portada digital, del contenido digital de Chalaca con Jorge Crisante y Roberto Castro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en Perú 21 y explicar un poco, detallar también en qué consiste este libro Expediente Rusia. Quizás se podría llamar como una recopilación de todos los países que va a enfrentar Perú en el Mundial. Sí, de hecho Expediente Rusia toca no solo la participación o cómo llegaron los equipos, las 32 selecciones, incluye Perú, al Mundial, sino también se divide en tres factores muy importantes que están incluidos en el ADN de Chalaca, ¿no? De Chalaca es un medio digital que incluye y se involucra mucho en temas de historia, de estadística y de rebuscar mucha información. Es decir, no solo están buscando los datos del partido actual, nada, sino que se remontan a la historia, buscan datos estadísticos. Sí, y todo. exacto. Ese es un poco el ADN de Chalaca, como te digo. Pero Expediente Rusia, el libro Expediente Rusia, Perú versus resto del mundo, trata justamente de eso, ¿no? De segmentarlo de alguna manera en tres bloques, como te digo, ¿no? Hay una parte histórica en la que nosotros tratamos de contar historias desconocidas de las selecciones que van a estar tomando parte de este mundial. Tenemos una sección, un apartado que se llama Pase Chalaca, que justamente busca estas historias que son muy desconocidas de cada selección o curiosas, muy particulares. Y hay otra que se llama Todos tienen un Perú, en el que más bien tratamos de vincular algún pasaje importante de cada selección con el fútbol peruano. Y lo hay, ¿no? Por más trabajoso que haya resultado hacerlo, sí existe. Siempre hay algún tipo de vínculo con cada selección relacionada al fútbol peruano. Esa es la parte histórica. La estadística en el libro encierra más el tema de los planteles. Bueno, ahorita ya sabemos cuáles son los 23 convocados de cada selección para el Mundial, pero en el momento en que ustedes manejaban los posibles nombres. así es, bosquejamos una potencial convocatoria de 23 jugadores y de hecho hemos hecho ese trabajo, hacer el esfuerzo. Se les escapó un nombre que era Luis Abrán, que nadie lo tenía. Claro, pero al final no quedó Abraham, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, en el caso puntual de Perú, nosotros casi, ¿no? Porque incluimos a Sergio Peña, incluimos a Sergio Peña en vez de Wilder Cartagena. Después están los 23 exactos, ¿no? ¿Y cómo así, en qué momento se dieron cuenta que deberían tener una compilación de todos estos países? ¿En qué momento han dicho, bacán, yo suelto estos países, yo quiero ver porque confío en mi selección que va a ir al Mundial? Sí, o sea, de hecho esto tiene mucho que ver con este apogeo, esta ola muy grande de que Perú esté en el Mundial, pero a la vez, y es justo la tercera parte que te voy a incluir, la parte táctica tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Porque este libro se llama Expediente Rusia, Perú versus el resto del mundo. ¿Por qué versus el resto del mundo? Es porque este libro tiene la particularidad de que, aparte de analizar tácticamente cómo jugaría cada selección, también hacemos una imaginación, ¿no? Una manera de involucrarse o de convertirnos de alguna manera en el entrenador de cada selección. Es decir, que el lector puede ser como un DT. Algo así. Y de hecho bosquejamos cómo podría jugar cada selección si tuviera que enfrentarse a Perú, ¿no? Esa idea está plasmada en el libro. ¿Y piensan sacar una nueva edición o una segunda parte? Justamente este libro tiene un detalle también bastante particular, lo puedes observar en cada página. Cada página de cada selección tiene un código QR. Claro. Tú al escanear el código QR con tu celular vas a poder redirigirte a una versión web de Chalaca, obviamente, donde sí vas a encontrar la versión actualizada, ¿no? Porque, como te digo, en el tema de las nóminas, por ejemplo, ¿no? Habían potenciales 23 convocados y no, o sea, claramente no es así. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, ya en esta versión actualizada, efectivamente, poner ahora los 23 convocados y en diversos apartados colocar, pues, quiénes son las bajas, por ejemplo, ¿no? Y ir listándolas con otras cosas más que van a aparecer en el momento. O sea, este libro, con la particularidad del código QR, tiene vida eterna, no tiene un largo aliento y siempre va a estar de alguna manera actualizado. ¿Qué consideras que es lo diferente de esta publicación a las demás en esta tendencia mundialista? Que es una guía importante para cualquier lector que quiera saber más allá de lo que se conoce sobre el Mundial y durante el Mundial, sobre todo. Es una guía de consulta a uno para cualquier persona que quiera saber más de cada selección durante los partidos del Mundial, por ejemplo, ¿no? Es decir, antes del Mundial, cualquier persona. Mejor aún, bueno, si van a asistir Obvio. al Mundial,
es necesario que lean este libro. Sí, es una guía de apoyo, es una guía de consulta, está todo, ¿no? Respecto a los datos, ¿de dónde han utilizado, cuáles son sus fuentes? Quisiera que me cuentes más de Sí, eso. o sea, por ejemplo, para la parte táctica es más un poco hurgar o así hurgar publicaciones de medios del país que corresponde, obviamente, y por ahí hacer comparaciones y Con ver cómo ha FIFA, ido, supongo que también. también con la página de la FIFA, o ir viendo cómo no solo jugó determinada selección durante el proceso eliminatorio, sino también cómo se ha ido bosquejando luego, ¿no? Luego, post clasificación, en los primeros amistosos que Ustedes hubo. han hecho más o menos una técnica como Gareca con la selección, han seguido todo el proceso de las selecciones. De cada selección, Claro. ¿no? De todas las 32 selecciones al final, ¿no? Eso y... Esa es de la parte táctica. Y en lo que es historia, sí, de Chalaca tiene información amplia del fútbol, no solo peruano, sino internacional. Nosotros de alguna manera tenemos la propia fuente, pero además de ello también tenemos que de alguna manera apoyarnos con medios que también tienen un poco ese acoplamiento histórico, ¿no? Cuéntame un poco más de Chalaca. Quisiera saber si tienen si tienen otras publicaciones. Así. Este es el 8º libro de Chalaca, ¿no? Ya hemos hecho anteriormente otras publicaciones, con Planeta esta es la tercera. Hemos, de hecho, sido parte de las publicaciones conocidas de los 500 datos más caleta de los mundiales, libro que sacamos con Daniel Peredo, Sí. ¿no? Sí. En la Copa América también, en las últimas ediciones de la Copa América hemos sacado también publicaciones. Ese es, como te digo, el 8º libro. Y hay un 9º también que está en marcha. ¿Te puedes que saber es algún dato? con de Semana eso? Económica, que es La revista. Negocios y Fútbol, ¿no? Claro. Es un libro de 280 páginas que ya está Pero recientemente salido a básicamente venta. esa revista es de negocios, de economía, o tiene un poco de Sí, contenido también. tiene mucho de todo ello, es más un tema o un vínculo futbolístico económico para plasmarlo desde el lado financiero, ¿no? Pero igual tiene mucho de fútbol también, ¿no? Hablando un poco más de fútbol y no escaparnos un poco Sí. del tema principal, ¿cómo vives como hincha este momento tan álgido de la selección peruana? En realidad, como que de a pocos uno se va dando cuenta o va sintiendo de que tenemos que creérnosla, ¿no? Porque el tramo final del proceso clasificatorio que desembocó en la ida al Mundial tras 36 años, por como se vio dando, en realidad era inesperado, ¿no? Porque Perú, hacia inicio de 2017, estaba fuera del Mundial y no daba ni siquiera señales de que podría haber una pizca de recuperación, ¿no? El punto de quiebre es el triunfo con Uruguay, por ejemplo, ese 2-1 con los goles de Guerrero y Edison Flores. Claro. Y de ahí a la clasificación y posterior etapa de preparación, estos amistosos que hemos tenido en marzo con Croacia e Islandia, con Escocia y ahora con Arabia Saudita, y bueno, se viene el partido con Suecia, y viendo cómo ha evolucionado la selección desde la parte grupal y de la parte táctica también, uno realmente sabe que esta selección está para competir en su grupo, para plasmarse claramente la idea de que se puede clasificar octavo de final. Muchos comentaban, por ejemplo, que el solo hecho de clasificar ya al Mundial ya era el objetivo, pero han visto los amistosos, Claro. he dicho que hay un plantel, hay una idea, hay una estrategia de equipo. ¿Tú crees en eso? Sin duda, sí. Claro, Perú estuvo jugando en marzo los amistosos con Croacia e Islandia bajo una idea de no tener a Pablo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Perú en la eliminatoria, en el tramo que desembocó en la clasificación, jugaba mucho al 4-2-3-1, con Pablo Guerrero en punta, Con Pablo en punta, sin Farfán como aguantando, titular. aguantando el balón y Así es. sí. Y el juego más radicaba los pases largos, ¿no? De Renato Tapia, de Yosimar Yotun, que iban para Pablo Guerrero. Sin Pablo Guerrero, estos amistosos con Croacia e Islandia, en el que Perú dio la talla y estuvo también por encima del promedio porque tuvo resultados inesperados. Es más, dicen, Sí. leí en un diario que sin Pablo Guerrero, Perú ha llegado mucho más, muchas Sí. veces más al arco del Y es por justamente por lo que te explicaba, ¿no? Que Perú con Islandia, con Croacia, con el mismo Escocia incluso que no estuvo Pablo Guerrero, jugó no al 4-2-3-1, sino al 4 trapecio 1-1, en el que ya había más asociación entre los hombres de esa línea de volantes, ¿no? Cueva, Edison Flores, Carrillo, Yotun, conjugaban más ya con Farfán, que tiene otra característica diferente a la de Pablo Guerrero. Ahora, a Ricardo Gareca claramente se le ha vendido un lindo problema, ¿no? Porque todo apunta a que Pablo Guerrero va a ser el titular y que Farfán, que a priori tendría que jugar como extremo por derecha, No, por derecha. debería nominalmente sentar a un André Corrillo que estaba bien en alza, está en un nivel muy Sí, alto en estos últimos y partidos. no habría por qué sacarlo del once titular en este momento. Entonces ahí tiene un gran problema, lindo como te digo, para Gareca. Claro, un gran Ajá. problema entre comillas, ¿no? Sí.
¿Cuáles son tus expectativas para este mundial? ¿Crees que pasamos de grupos, de fase de grupos? Sí, los amistosos que hemos hecho en este ¿Estás tiempo, convencido? ¿no? Te deja claro, o sea, te demuestra que Perú está en condiciones de ganarle a Dinamarca, a Australia, más allá de que son selecciones muy competitivas, pero ya lo demostró Perú. Con Francia es un rival muy complicado, pero hay un tema más también de que este Perú, a diferencia de otras participaciones mundialistas, no deja una evidencia de que uno pueda suponer de que nos puedan humillar, como nos pasó con Argentina en el 78, como nos pasó con Polonia en el 82, ¿no? Y esto te hace pensar de que sí, una clasificación puede estar al alcance, ¿no? Obviamente. Ahora, si vas a octavos, te puedes tocar con el grupo de Argentina, tu rival puede salir del grupo de Argentina, Croacia, Islandia, Cada Nigeria, fase ¿no? tiene Entonces, su nivel de, claro, su nivel de dificultad, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Y aparte, esto es otro contexto, ¿no? Porque más allá de todo lo que te he podido decir, Perú ha demostrado tener un buen nivel y que está en una buena etapa preparatoria, pero a punta de partidos amistosos, ¿no? Un mundial, es otra cosa. Y pesan otros detalles que, por ejemplo, selecciones que por ahí no llegan tan bien a la justa mundialista en el mundial simplemente por ser selecciones históricas, tradicionales en estas competiciones, dan la talla. Argentina es un caso, ¿no? Argentina ha clasificado sobre remando, los ¿no? tropezones al mundial, no convence del todo en estos partidos amistosos. Y pero los rivales también hay que tener en cuenta que Claro. para sus amistosos. Así es. A Argentina se esperaba pues un Inglaterra, Claro. quizás un Portugal, pero el partido de ayer que suspendió contra Israel, Sí. te quiere decir que hay una inestabilidad, más allá de la amenaza, la dirigencia del AFA que ha conseguido estos rivales no son tan buenos. por así Exacto, decirlo. ¿no? Pero Argentina, por ejemplo, uno puede suponer que en ese grupo con Croacia, Islandia, Nigeria, no debería tener tanto problema de clasificar octavo, pero probablemente por lo futbolístico va a ser complicadita su clasificación, pero seguro la encuentra, ¿no? Ahora, supuesto. si Argentina avanza a octavos, agárrate, ¿eh? Porque esa es otra cosa ya. No, claro, es otra cosa, es otro ahí, tema, sí. ahí empieza la garra, estas Ujú. cosas que a veces el fútbol Así es. le da por la propia nacionalidad. Hacemos un paréntesis a todos los usuarios. Les pedimos que comenten qué harían si Perú clasifica octavos de final del Mundial. Entre todos los comentarios se sortearán 3 packs de libros mundialistas. Así es que atentos y comenten a todos los usuarios qué harían si Perú clasifica octavos de final. ¿Tú qué harías, Coqui? Si Perú clasifica octavo de final, habría que ver primero quién es el rival. Yo pienso que debe salir entre Argentina o Croacia. Convertirme de alguna manera en Ricardo Gareca por un momento. Ya lo hemos hecho de alguna manera también en el libro. Claro. Y ver cómo lo podemos afrontar. ¿Cómo afrontaría cada selección? Ya lo conocemos, ¿no? Argentina lo enfrentamos en la eliminatoria. Con Croacia ya jugamos en un amistoso. Entonces son selecciones que probablemente, si avanzamos a octavos, Sí, ya no sabemos va a- más o menos cómo podría encarar. Suecia Sería un poco creo que provocar es eso. el top, por así decirlo. De esta estos claro, amistosos. sí, y sin duda va a ser el amistoso de... Arabia Saudita sorprendió porque era un rival bastante rápido, Sí. todavía, pero también yo creo que la baja también de varios titulares fue a favor de Perú. Sí, sí. ¿Cuál crees que va a ser la alineación contra Suecia? Se estamos quejando mucho, vamos a ver si Rodríguez está o no. Se sobreentiende que va a estar jugando Pedro Galese, está por ahí la opción de si Luis Advíncula o Aldo Corso, de ahí es Cristian Ramos, probablemente Anderson Santamaría, Miguel Trauco, y de ahí es un poco más lo que ya hemos visto, ¿no? Con Renato Tapia, Yosimario Yotún, André Carrillo, Cristian Cuevison Flores y Pablo Guerrero, ¿no? Así es. Bueno, le repetimos a nuestros usuarios que estamos sorteando 3 packs mundialistas con los libros de El Camino a Rusia de Humberto Jara, Ojo de Tigre de Pedro Canelo y Expediente Rusia, que estamos con uno de los autores, que es Connie Romero. Les pedimos también que compartan la publicación, el video en vivo, en modo público y así podrán hacerse acreedores de estos libros, ¿no? Que son parte de la tendencia mundialista que tenemos por estos días. ¿Qué me comentarías acerca de los 3 rivales de Perú en el Mundial? ¿Cómo crees que va a ser el partido contra Dinamarca? Lo de Dinamarca se puede asemejar mucho a lo que nos puede pasar este sábado, ¿no? Suecia es el rival más o menos que se acopla mucho al juego que tiene Dinamarca. Una selección que se desdobla mucho en medio campo, que juega con un 4-3-3, pero que tiene Juegan al pelotazo. Y juega, sí, también, y hay que cuidarnos ahí de algunos jugadores, ¿no? Como que Eriksen, por ejemplo, ¿no? Y en el Una de la caso- figura del Tottenham. En el caso de Australia, Australia, justamente se jugó este amistoso con Arabia Saudita más allá de las diferencias porque nos podemos encontrar con una selección que si bien ya no es esa Australia
más o menos emblemática de mediados de la década que pasó, la que fue al Mundial con Marc Viduka, con Harry Kewell, con John Aloisi, es una que es más batalladora, que se caracteriza también por la velocidad de algunos jugadores, pero tiene pues estas falencias claras que ha mostrado en el proceso eliminatorio asiático, que de hecho le costó mucho ir al Mundial, clasificó en la repesca con Honduras, pero es el rival al que tendría que Perú de todas maneras ganarle, ¿no? El rival, más allá de que los tres rivales que tiene son complejos, pero es el rival en el que no tienes, o sea, no tendrías por qué si quieres suponer un empate, si más allá de que estás buscando ya una clasificación a octavos, ¿no? Y dejaba a Francia al último porque de todas maneras es el rival más Es difícil. el más difícil, sí. Pero no es imposible. No es imposible, sin duda. Y justamente por eso te decía el tema de Perú, de que más allá de cómo nos puede ir en el Mundial, puede plantearle buenos partidos y puede dar la talla ante cualquier nivel, más allá de si nos podamos ganar. Francia claramente es el candidato a ganar el grupo, no de los candidatos a ganar el Mundial también, entonces nosotros estaríamos luchando el segundo habría que puesto, ver cómo encara ese partido Ricardo Gareca, ¿no? Hay que ver qué deja primero, qué secuela puede dejar de repente el partido con Dinamarca y a partir de ahí bosquejar un eventual 11. No me lo imagino con un 11 defensivo, por ejemplo, no lo ha demostrado Gareca a lo largo de la eliminatoria ante selecciones importantes. Yo creo que el partido de Francia va a ser como con Argentina. Es posible, ¿no? Es posible. Por eso te digo, hay que ver con qué recursos contamos, porque pueden pasar muchas cosas en el primer partido del debut y eso te puede alterar también la figura, ¿no? Por supuesto. De Chalaca planea hacer otras publicaciones a partir de estos momentos, o sea, no necesariamente si Perú clasifica, sino quizás sacar un perfil, una biografía de Ricardo Gareca, quizás de los jugadores, de las nuevas caras. En todo caso. Sí, de Chalacas, más allá del tema de que es un multimedios, ¿no? Estamos en la web, hemos estado por la televisión, por la radio también, hacemos muchas de estas producciones, sin duda está en mente. Vamos a ver cómo va también el tema de la ola de la selección. Vamos a ver si corresponde sacarlo también. Los libros más vendidos. Sí, entonces, de hecho. La recepción sí. es bastante buena. Y ver también si esto se puede orientar al tema selección o de otros temas futbolísticos que vayan apareciendo en el transcurso del año o de lo que venga también, ¿no? Claro. Estábamos escuchando también que la selección se está reconstruyendo, pero ¿qué pasa con el torneo descentralizado? ¿Qué pasa? Esa es una de las grandes preguntas. Es una de las grandes taras que tiene el fútbol peruano, ya en general, ¿no? Porque una clasificación al Mundial no te cura toda esta inconsistencia que tiene el sistema en general del fútbol peruano, ¿no? Muchos hablamos claramente de que, por ejemplo, la Copa Perú es la piedra angular de todo el fútbol peruano, pero mucha gente pide que desaparezca, por ejemplo, ¿no? Se la puede reformular, sí, pero no puede desaparecer porque es la base de todo. Pero de repente, haciendo un trabajo, una intromisión más clara en el nivel Copa Perú, puede empezar a tejerse parte de la solución, ¿no? Porque ahí empieza todo. Reformular el tema de ascenso. Existen dos vías de ascenso en este momento, uno es por segunda, otro es por Copa Perú, en el que la disputan más de 25.000 equipos, que si bien no son 25.000 equipos los que van a pelear el título, igual, ¿no? Hay que pasar por muchas etapas y tampoco es serio de que... todas las competencias, todo lo que sea de torneos oficiales de fútbol, debe ser los más serios posibles, ¿no? Sin duda, ¿no? Reformular eso, por ejemplo, ¿no? Así como también afinar y tener un mejor filtro dirigencial, ¿no? Porque esa es otra perla más también que ¿Qué traba. hubiera pasado si Perú no clasificaba al Mundial? Si no hubiera clasificado Perú al Mundial... Bueno, es lógico que esta tendencia de la hinchada, la efervescencia era esperable, sí. Exacto, no hubiera sido igual. No, sin duda que no. Pero ¿cuál crees que hubiera sido el contexto? Había mucha aceptación por lo que había hecho Ricardo Gareca. Nos imaginamos que debería haber continuado el proceso de Ricardo Gareca, ¿no? Más allá de que su contrato, entiendo, dependía de qué tan, o sea, si se conseguía esta clasificación. Pero probablemente habría tenido la aceptación para que se quede. Claro, porque muchos comentaban que Gareca no estaba viendo Rusia como algo factible, sino Qatar, claro. Claramente la misión era Qatar y bueno, se presentaron estas cuestiones en el que sí, o sea, más allá de la evolución futbolística de Perú, también aparecieron otros detalles que probablemente en otros procesos no nos acompañaban, ¿no? Un dato interesante es que por el TAS también nosotros obtenemos los puntos por Bolivia. Pero ¿qué pasa si hubiéramos ganado por 2-0? ¿Hubiéramos clasificado? Es poco difícil suponerlo, ¿no? Por eso, hay puntos. Hay muchas cosas que de pronto surgieron y que de alguna manera
Entre comillas hay que decirlo, confabularon para que nos permita finalmente clasificar, ¿no? O sea, pasaron varias cosas, ¿no? Lo de Chile es increíble, ¿no? Si Chile no reclamaba, está en el Mundial, por Sí, ejemplo. así es. Ujú. Bueno, muchas gracias, Kenny. El libro estaba muy bueno, lo he estado leyendo. Hay muchísima información. A los usuarios que nos están viendo en este momento los invitamos a leer Expediente Rusia, donde van a tener toda la información absoluta de los 31 países que Perú, que van a jugar en la Copa del Mundo. Asimismo, también les invitamos a comentar. ¿Y qué harían si Perú clasifica a octavos de final? El comentario que sea más hilarante ganará un pack mundialista. Y también no se olviden de compartir en modo público este video. Muchas gracias. Te agradezco bastante.